Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer el abordaje basado en problemas. La pregunta central es si sirve la celulosa bacteriana para hacer un apósito, una propuesta terapéutica para úlceras por presión desde la ingeniería de tejidos. Quien les habla, Pablo Andrés Ariza Silva. El problema uno establece que las úlceras por presión en decúbito supino son lesiones graves causadas por presión prolongada sobre el tejido, especialmente en pacientes mayores hospitalizados. Puede generar complicaciones severas como infecciones óseas o sistémicas y su tratamiento es lento y costoso. Aunque los hidrogeles han demostrado ser útiles en la cicatrización, aún se debate si la celulosa bacteriana tiene las propiedades mecánicas necesarias para ser usada como apósito en este tipo de heridas. En conclusión, el problema uno nos indica que debemos determinar si la celulosa bacteriana tiene las propiedades mecánicas para hacer un apósito que pueda ser utilizado en lesiones por presión. Para ello, primero tenemos que saber qué es la celulosa bacteriana, que es un material natural producido por las bacterias, hecho a base de azúcar o glucosa, que forma una red muy fina de fibras que retiene mucha agua. Quien la produce es unas bacterias del género Comagallobacter. Una de ellas es la Comagallobacter silinus. Pero ¿por qué las bacterias producen a esta celulosa bacteriana? Porque les permite protegerse creando una biopelícula superficial. Además, les permite flotar y captar oxígeno en ambientes líquidos, donde la cultivan en medios ricos en glucosa bajo condiciones aeróbicas, generalmente en el laboratorio en el cultivo líquido con agitación o reposo. Su composición química, la celulosa bacteriana es un polisacárido lineal formado por muchas unidades de glucosa unidas entre sí por enlaces beta 1,4 glicosídicos. Su unidad estructural repetitiva es C6H10O5, la glucosa N1, donde N indica miles de glucosas conectadas. Pero ¿cómo la bacteria transforma la glucosa? Entonces, primero la glucosa entra a la célula bacteriana y es fosforilada por una enzima llamada exoquinasa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Luego, otra enzima llamada fosfoglucomutasa cambia la posición del fosfato, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se activa químicamente al unirse con una molécula de uracilo trifosfato por la acción de la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa, formando UDP-glucosa, el monómero activado. La UDP-glucosa es utilizada por la enzima celulosa sintetasa bacteriana que va uniendo muchas de estas moléculas para formar largas cadenas de celulosa a través de enlaces beta 1,4. Las cadenas lineales de la glucosa son empujadas hacia el exterior de la célula a través de poros proteicos específicos. Una vez fuera de las células, varias cadenas se alinean paralelamente y se organizan en microfibrillas de entre 20 a 100 nanómetros de grosor, estabilizadas por puentes de hidrógeno en sus grupos hidroxilo. Las microfibrillas se entrelazan formando una red nanofibrilar tridimensional con gran capacidad para absorber algo. Esta red forma un hidrógeno natural altamente hidratado, transparente, flexible y resistente que imita la matriz extracelular y puede servir como un biomaterial en aplicaciones médicas. Tiene unas propiedades físico-mecánicas como lo son contener hasta el 99% de agua sin perder su forma, gracias a los grupos hidroxilo y su red porosa. Sus fibras piden entre 20 y 100 nanómetros, tienen una estructura ordenada y compacta con alto grado de cristalizidad. La organización de las cadenas permite a los puentes de hidrógeno darle resistencia a la tracción como un hilo de sedas y durabilidad. A pesar de ser delgada y gelatinosa, no se rompe fácilmente, se adapta bien a superficies irregulares, ideal para heridas. Soporta cambios de temperatura, puede esterilizarse y no se degrada fácilmente. Se requiere ayuda enzimática para poderse degradar. Por eso se considera biopersistente, que a menos que se modifique químicamente o se retire mecánicamente. Acá observamos la red de fibras y macromolecular, pues de forma macro. Acá observamos como una especie de gelatina. Esa es la celulosa bacteriana. Ella tiene unas características biológicas que permiten que podemos utilizarla en heridas, como un hidrogel. En este caso queremos utilizarla como apósito. La celulosa bacteriana no genera respuesta inflamatoria ni tóxica, no induce rechazo ni daño a los tejidos.
No activa el sistema inmune, es ideal para el uso en pacientes vulnerables como adultos mayores o inmunocomprometidos. No libera subproductos ni residuos dañinos en el tejido, puede aplicarse directamente sobre el lecho de las heridas. Puede ser esterilizada en autoclave, irradiación o etanol. No pierde su estructura. Esto permite su uso seguro en ambientes clínicos. Sus grupos hidroxilo libres permiten fusionalizarla con antibióticos, factores de crecimiento, moléculas antiinflamatorias o nanopartículas. Ya sabemos que es la celulosa bacteriana, que tiene unas propiedades que permite que funcione como apósito. Pero ahora vamos a saber, pues, a recordar la fisiopatología de las lesiones por presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los tejidos son expuestos a una presión dada por el hueso, los tejidos y el objeto inanimado que puede ser la cama, cuando hay una presión mayor de 32 milímetros de mercurio a un tiempo mayor de 2 horas, hay un colapso capilar que disminuye la perfusión y pues esto va a llevar a que no haya una disminución de oxígeno, nutrientes y eliminación de CO2 y desechos. Sin oxígeno, la mitocondria detiene la producción masiva de ATP y bloquea el ciclo de Krebs. Para que las células del tejido vivan, ellas hacen glucólisis anaerobia. La glucosa es convertida en lactato y a través de la enzima lactato deshidrogenasa y el lactato se acumula en la célula, lo que produce acidosis celular por disminución del pH, lo que hace un daño en organelos y en proteínas. Al haber disminución del ATP, también va a haber fallo en las bombas iónicas, como la sodio-potasio, que es ATPasa, que pues requiere el ATP para su función. Esto va a hacer que haya una entrada de sodio a nivel intracelular y a su vez pues va a entrar agua, lo que va a generar edema celular. También va a permitir la entrada de calcio a la célula, lo que va a activar las enzimas caspasas y calpinas, que van a ayudar pues a producir la muerte de celular programada, apoptosis o necrosis. La célula, para compensar eh, en el núcleo celular, se produce el factor inducible por hipoxia, que va a producir o a estimular la producción de factor de crecimiento endotelial vascular para producir angiogénesis y tratar de pues perfundir ese tejido. GLUT1, que aumenta la captación de glucosa, y eritropoyetina pues para formación de células. La idea es tratar de llevar oxígeno al tejido, pero como hay un colapso capilar, entonces la hipoxia se va a mantener, también va a producirse un estrés oxidativo, va a haber acumulación de especies reactivas de oxígeno como el superóxido y el peróxido de hidrógeno, que van a dañar los lípidos, las proteínas y el ADN. Además, esas cadenas reactivas o especies reactivas de oxígeno van a activar la vía proinflamatoria al factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras capa en células B activadas, va a inducir la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B y la interleucina 6, lo que va a hacer es que va a atraer neutrófilos, macrófagos y va a perpetuar la inflamación. Además, va a activar las enzimas degradatorias, las metaloproteasas, que van a destruir el colágeno y las proteínas estructurales, y esto va a formar la lesión, la pérdida de integridad de la piel. Existen diferentes categorías y estas dependen del grado de presión y el más del tiempo al que se estuvo sometido el tejido. El grado de hipoxia pues me va a determinar el daño en el tejido y a su vez esto es lo que va a determinar las diferentes categorías. La grado 1 es cuando hay hiperemia que no palidece con el tiempo. La grado 2 es donde hay ya daño en la dermis. La grado 3 es cuando ya hay daño en el tejido celular subcutáneo. Y la grado 4 es cuando llegó el daño como tal hasta el hueso. La no clasificable es cuando hay una placa de necrosis en el tejido que no me permite observar la profundidad o hasta dónde hubo el daño y tengo que hacer debridamiento autolítico, y la de tejidos profundos que tiene una coloración violácea
Esto me determina que la lesión va prácticamente hasta el hueso. También tenemos que tener en cuenta que la lesión por presión, como por ejemplo en este caso, esta que es una lesión por presión de tejidos no clasificables, en este caso tendríamos que hacer un debridamiento autolítico para determinar la profundidad del daño y comenzar a hacer el cierre de la herida por segunda intención. Entonces, para determinar la elección de un apósito, tenemos que observar la herida, determinar qué tejidos hay, cuáles de ellos son patológicos y qué es lo que requiere el tejido. Si requiere debridamiento autolítico, si requiere que haya un aumento en la granulación o si la herida tiene un proceso crónico, no hay una cicatrización, lo que me puede determinar que hay un biofilm bacteriano, que es una biopelícula, donde hay una colonia allí de bacterias, no solamente bacterias, también pueden ser de parásitos u hongos, que no me va a dejar que cicatrice como tal la herida. También de esa herida se puede infectar y pues puede llevar a sepsis y hasta la muerte del paciente. Entonces, para yo determinar qué tipo de apósito voy a utilizar para comenzar el proceso de cicatrización, pues tengo que determinar qué tejido hay. Además, el apósito debe cumplir con unos requisitos para que los vamos a ver más adelante. Y uno de estos es que tiene que favorecer un ambiente húmedo en el lecho de la herida, porque esto me va a favorecer la migración celular. Si la matriz está hidratada y flexible, puede haber adhesión, tracción y desplazamiento celular en el caso en que yo necesite hacer un debridamiento autolítico. Es decir, que los mismos macrófagos y los polimorfonucleares a través del proceso inflamatorio y las metaloproteasas degraden este tejido que no es viable, que yo necesito eliminar para llegar al tejido de granulación y pues empezar a que se haga el cierre de la herida. Lo otro es porque me permite la actividad enzimática controlada, entonces va a haber un equilibrio entre las metaloproteasas que degradan el colágeno dañado y los inhibidores de esas metaloproteasas que regulan su acción para evitar el exceso de degradación. Otra cosa es porque estabiliza los factores de crecimiento y las citocinas. Entonces, se pueden difundir los factores de crecimiento de una forma más efectiva y pueden llegar a las células blancas que necesitan llegar. Lo otro es porque mejora la epitelización. Los queratinocitos pueden migrar más rápido sobre la matriz de fibra y el epitelio se cierra de forma más eficiente y organizada. Entonces, la idea de yo elegir un apósito, una de ellas es que mantenga el ambiente húmedo del lecho de la herida. Además, tiene que cumplir con otros requisitos. Entonces, cumple la celulosa bacteriana sola con los requisitos del apósito ideal para las lesiones por presión. El primer requisito es que mantenga un ambiente húmedo. Lo cumple. Los grupos hidroxilo de las unidades de glucosa forman puentes de hidrógeno con el agua generando una red altamente hidratada. ¿Permiten intercambio gaseoso? Sí. La red porosa de nanofibras permite difusión de gases sin deshidratar la matriz. ¿Es biocompatible y no tóxica? Sí, está compuesta por beta de glucosa unida por enlaces beta 1,4. No es reconocida en el tejido como antígeno ni es citotóxica. ¿Puede prevenir infecciones? O sea, que se forme el biofilm bacteriano. No, porque no contiene agentes antimicrobianos ni genera radicales libres o sustancias bacterianas, pero dijimos que gracias a los grupos hidroxilo podemos fusionalizarla con plata iónica, antibióticos o nanopartículas. Controla el oxidado sin secar el lecho de la herida parcialmente. Retiene la humedad, pero no posee grupos funcionales que faciliten el hinchamiento y la absorción intensa en el dado caso de que la herida sea altamente exudativa. Pero se podría combinar con alginatos o apósitos secundarios después, o sea, utilizamos, este es el hecho de la herida, ponemos el apósito de celulosa y podemos poner un apósito absorbente, entonces no habría problema. Se adapta a la forma del cuerpo,
Sí, su estructura en hidrogel es flexible, moldeable y con capacidad de formarse sin fracturarse, sin romperse, sin degradarse. No se adhiere al lecho de la herida, sí, no interactúa con proteínas ni forma enlaces con el tejido, su superficie es hidrofílica, entonces pues no va a dañarme el tejido de granulación en dado caso que yo lo retire de forma mecánica, pues no me va a producir sangrado ni me va a llevar dañar lo que ya se ha cicatrizado o el tejido de granulación que ya he podido obtener. Ser esterilizable sin perder su estructura, sí. La red cristalina de enlaces beta 1,4 resiste al autoclave, a la radiación, al etanol sin desnaturalizarse. Es biodegradable, no es biodegradable porque nuestro cuerpo no posee celulosas, lo que no, pues, no puede degradar la celulosa bacteriana, pero pues yo no necesito que se degrade porque no lo voy a implantar como biomaterial, entonces lo puedo retirar de forma mecánica y no habría problema. ¿Estimula la regeneración tisular? No, porque no contiene proteínas, ni factores de crecimiento, ni péptidos, ni señalización celular. Pero como por sus grupos hidroxilo, yo podría fusionalizarlo con moléculas bioactivas o células madre. Y lo otro que nos preguntaba es si tiene propiedades mecánicas consistentes. Parcialmente. La orientación y la densidad de las nanofibrillas varían según la cepa bacteriana, el medio en el que se cultive y las condiciones del cultivo, lo que altera su resistencia, elasticidad y estabilidad. Entonces, la pregunta es si la celulosa por sí sola cumple con todos los requisitos para ser un apósito ideal para las UPP. No, no tiene las propiedades por sí sola para cumplir como apósito, pero la propuesta es que se podría mejorar para que haya una resistencia mecánica del apósito. ¿Cómo podría hacerse o cuál es mi propuesta? Utilizar otro biomaterial, pues esto ya está en la literatura, que se llama quitosano. El quitosano es un polisacárido natural que se obtiene a partir de la quitina, que es el componente principal del exoesqueleto de camarones, cangrejos y langostas. La quitina es un polisacárido estructural formada por unidades N-acetil de glucosamina, que por desecación elimina un grupo acetilo y forma la D-glucosamina o el quitosano. El quitosano es un polímero lineal de glucosamina unido por enlaces beta 1, 4, que contiene además un grupo funcional amina libre en el carbono 2. Entonces, ¿el quitosano se puede combinar con la celulosa bacteriana? Sí. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que haya aumento en la resistencia mecánica del apósito. ¿Por qué? Ambos son polisacáridos con estructura lineal. El quitosano tiene los enlaces beta 1,4 de glucosamina y la celulosa bacteriana beta 1,4 de glucosa. Esto favorece la compatibilidad estructural y el enlace entre cadenas. Se enlazan mediante puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo y entre los grupos de amina primaria. Esto genera una red tridimensional más cohesiva y el entrecruzamiento aumenta la resistencia a la tracción y a la deformación. Puede enlazarse covalentemente si se oxida la celulosa bacteriana introduciendo los grupos aldehído o los grupos carboxilo, reaccionan con los grupos amina primaria del quitosano y se forman enlaces tipo imina, lo que aumenta la resistencia mecánica del apósito, soporta mejor la presión y el movimiento en zonas como talón y sacro, evita la desintegración del apósito durante el exudado, mejora la durabilidad clínica del parche en úlceras por presión. Entonces, además, el quitosano tiene este grupo amina que le aporta bioactividad antimicrobiana además al apósito, lo que me va a generar que no se forme el biofilm bacteriano en el lecho de las úlceras por presión. Este grupo amina protonado interactúa con las membranas bacterianas que son negativas, rompe la membrana bacteriana y altera la permeabilidad e inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas y gram negativas, evitando como tal, como lo dije, la formación del biofilm bacteriano. Entonces, en mi respuesta, pues la celulosa bacteriana, este,
Funciona como una buena matriz que se puede fusionalizar con nanopartículas de plata, con factores de crecimiento, pero por sí sola no tiene la capacidad de resistencia mecánica para que sea un apósito solo, pero sí lo podemos complementar con otro biomaterial, en este caso el quitosano, que le va a dar esa resistencia mecánica al apósito y además le da esa bioactividad antimicrobiana, le da ese plus al apósito. Y no solamente lo puedo utilizar en los diferentes, en los diferentes pasos de la cicatrización de la herida. Puede utilizarlo para hacer debridamiento autolítico porque la celulosa va a mantener bastante humedad y el quitosano le va a dar esa capacidad bioactiva antimicrobiana para que no se forme el biofilm. Entonces esto me ayuda a estimular el debridamiento autolítico. Luego puedo utilizarlo para hacer cuando esté haciendo granulación porque esta me va a ayudar a mantener húmeda el lecho de la herida. También podría fusionalizar la celulosa bacteriana con factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta para disminuir de la inflamación, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos para que me estimule la cicatrización, el proceso de cicatrización y luego se haga la epitelización y haya un buen cierre de la herida por segunda intención. Esta es mi propuesta, espero que me hayan entendido, me haya hecho entender. Cualquier cosa, cualquier pregunta, quedo atento. Muchísimas gracias.